Hello and welcome to this week's video by Teaching You. I am Juan, your host through today's video. Hola y bienvenidos a nuestro video semanal de Teaching You. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos la noche de hoy para recibir una instrucción nueva sobre algún ejercicio que puedes hacer para practicar o mejorar tu inglés con los audios que compartimos semana a semana con unas historias. Son unos audios en inglés. Cada semana recibes una historia nueva gratuita por el correo electrónico o directamente al WhatsApp. Con temas distintos. Hemos hablado hasta ahora de las mascotas, hemos hablado de la historia profesional de ciertas personas, incluyéndome. También hemos hablado de muchos otros temas interesantes, a veces misteriosos, a veces de acción, a veces melancólicos. Y hace un tiempo atrás yo tenía la idea de contarles una historia sobre alguna canción. No la canción y la letra en sí, sino la historia detrás de cómo llegó a ser cierta canción. Y estaba pensando y echando cabeza y investigando muchísimo sobre el tema y no había precisado en alguna idea interesante hasta esta semana. Entonces estoy muy emocionado de compartirles a ustedes la nueva historia. Entonces, como siempre, si no se han suscrito aún o si conocen a personas que les interesaría aprender inglés de esa manera natural que es escuchando las historias, voy a compartir un enlace en la descripción de este video para que le compartan a esa persona, o si no se han suscrito ustedes personalmente pueden dejar sus datos ahí, y si ponen su teléfono pues yo los voy a agregar a un grupo de WhatsApp, los que yo comparto los audios y los textos de estas historias. La única función de esos grupos de WhatsApp es recibir las historias. Entonces no son esos grupos que la gente comenta y manda memes. No, solamente reciben la historia semanal y listos. Solamente esa información. Por si les da cosa dejar su teléfono, no hay lío. Yo respeto muchísimo sus datos. Entonces, hablemos de la historia de esta semana. Si no estoy viendo los comentarios es porque aquí en el celular no sé por qué no me los está mostrando. Entonces si no los saludo es por eso. Pero después del video pues yo miro sus comentarios y respondo sus preguntas sin ningún problema. Entonces la historia de esta semana es sobre una canción que de pronto ustedes reconocen. Les voy a poner un poquito del tema y ustedes me dicen si lo conocen o si no lo conocen. Entonces vamos a ver aquí. Cuéntenme si están escuchando ese tema. Lo voy a dejar ahí en un ratico para no violar como los derechos de autor. Pero es una canción que se llama Anacaona, escrita por Tite Curel y cantada, presentada por Cheo Feliciano. Entonces es una canción muy famosa de salsa, es un tema chévere, movido. Y me interesó mucho porque cuando yo escuché esta canción hace un tiempo, pues yo no soy muy bueno para entender las letras, ni siquiera en español. Entonces, si ese es un problema que ustedes tienen, pues no se preocupen que no son los únicos. Y yo no entendía qué es lo que decía en esta canción. No sé si decía Ana Paola o Ana Carona. No tenía ni idea qué era lo que decía. Entonces me puse a buscar el tema, a ver pues cuál era la letra y qué decía. Efectivamente, Anacaona es un solo nombre, no es Ana Caona, sino es Anacaona. Es el nombre de una indígena, una princesa indígena, con una historia fabulosa. Entonces el día de hoy
los voy a contextualizar muy rápidamente sobre la historia de la canción, cómo llegó a ser escrita la canción, también sobre Anacaona, porque fue un personaje histórico, o sea, fue un personaje que existió realmente, tuvo una vida muy interesante. Y por último les voy a contextualizar en un poquito del misterio de la historia que pues me pareció bastante interesante esa historia de cómo llegó a ser escrita la canción. Entonces, resulta que el Cheo Feliciano estaba sacando un álbum nuevo y se suponía que este álbum iba a ser el álbum que él iba a regresar con en inglés eso se llama un comeback, hacer un regreso muy fuerte. Y para eso tenían que terminarlo y tenían que entregar el álbum la noche siguiente, pero les faltaba incluir dos canciones y todavía no las tenían. Entonces el Cheo, que estaba trabajando con el escritor de Anacaona esta canción, que es Tite Curet, pues decidieron resolver esas últimas dos canciones pues la noche anterior. Entonces, en una sola noche Tite se puso a escribir esta canción y se acordó de otra canción que había escuchado de una orquesta cubana que fue muy popular en los años 930, que tenían una canción que mencionaba también a Anacaona. Este es el tema, pues bien distinto a la salsa de ese momento de Tite Curet. Eh, pero él se acordó. Él no sabía quién era Anacaona, solo se imaginó que era una mujer indígena que había tenido una historia un poco melancólica con su enfrentamiento y con su experiencia de vida con los españoles. Él se imaginó que era la típica historia de una indígena que se enamoraba del hombre blanco y tenía un hijo con este hombre y pues le iba muy mal. Entonces, él se imaginó y escribió la letra y salió la canción y se volvió uno de los más grandes éxitos de este álbum y de toda la carrera de Cheo Feliciano y, y pues tuvieron un éxito grandioso. Él no sabía que Anacaona era una persona de la historia real. Anacaona existió. Anacaona nació más o menos en 1474 y cuando tenía 20 años ella estaba casada con el cacique de una de las tribus de la isla que ahora es República Dominicana y Haití. En esta isla habían como 5 tribus indígenas y ella estaba casada con el cacique de una de las más importantes de estas tribus. Cuando llegaron los españoles, pues Anacaona los vio y le pareció pues muy asombroso a estas personas y ella tenía la conciencia o la percepción que los españoles eran personas sobrenaturales, eran como pues no sé si dioses. Obviamente esta es la historia que cuentan los españoles sobre la opinión de Anacaona. Habría que preguntarle. No sé si en realidad esto era lo que ella pensaba. Pero pues al principio pues fue muy asombroso para ella, según cuenta la historia, pero muy rápidamente el marido de ella y todas las tribus se empezaron a dar cuenta que pues los españoles no eran tan chevrongos como se creía, pues veían que algunos de ellos pues eran muy amables y compartían fiestas, compartían información, compartían comida y celebraciones, pero algunos de ellos eran distintos, eran hombres que pues violaban y robaban y se comportaban pues muy mal con los indígenas. Entonces el cacique, el esposo de Anacaona, decidió pues rebelarse contra los españoles un día y en una noche atacaron un muelle español y mataron a los soldados españoles. Desde luego los españoles pues volvieron durísimo y se llevaron al marido de Anacaona. Y ahí es donde empieza la historia de Anacaona en realidad, porque pues a sus 20 y pico años ella se volvió la líder, la cacique de su tribu. Y al poco tiempo
También mataron al hermano de ella, que era el cacique de otra de las tribus de la isla. Entonces Anacaona tomó el mando de estas dos tribus y básicamente era como la, la persona más importante en la jerarquía de la tribu indígena en este momento tan importante en que los españoles todavía no tenían control de la isla y que los indígenas todavía eran pues personas, pues los guardianes de la isla. Entonces ella, es muy difícil saber muy bien la historia de ella porque las versiones cambian y dicen cosas distintas. Una versión dice que ella casó a la hija con un español. Pero no está muy claro si es que ella está haciendo esto por estrategia y a mí me da esa sensación porque pues tenían celebraciones y le presentaban a los españoles estas mujeres bellísimas de tono de tez de piel canela, unas vírgenes básicamente a los españoles y estos hombres pues se sentían muy bien. Y no es muy claro si ella estaba haciendo esto para mantener la paz, porque ya en este momento ya ella no piensa que ellos son hombres supernaturales o sobrenaturales, ni dioses, ni nada, sino que ella tiene muy claro que ellos son los enemigos. Pero lo maneja de una manera muy diplomática. Entonces tienen celebraciones, pero cuando tienen celebraciones se nota que la celebración es medio impuesta y invitan a los españoles, pero no invitan a los violadores y entonces, bueno, en fin, se vuelve un tema muy diplomático y en el transcurso de unos 8 o 10 años, pues los españoles se van dando la idea que ellos lo que necesitan es tener control de la isla y dominar a los indígenas. Anacaona obviamente era una barrera porque era la líder de estas dos tribus, las más informadas, las más desarrolladas. Entonces, pues una de las maneras que decidieron ellos sacarla del camino era inventarse que ella iba a rebelarse, que ella estaba planeando pues una revolución. Entonces la cogieron a ella como revolucionaria, pero no le dijeron así de frente, sino que uno de los españoles que estaba tratando de tomar el control de la isla invitó a todos los caciques a una gran fiesta. Y aquí es cuando esto se empieza a aparecer, si ustedes se vieron la serie Game of Thrones, la Guerra de Tronos, esto es igualito a esa escena de la Guerra de Tronos en la que tienen el matrimonio rojo de Red Wedding, en la que invitan y hacen una celebración, pero la celebración es una falsa excusa para ejecutarlos a todos, así tal cual. Esa fue la masacre. Ahí cogieron a todos los líderes y masacraron como 80 indígenas de los más importantes. Y a Anacaona no la mataron en ese entonces, sino que la dejaron de ultimitas para colgarla en la plaza central enfrente de toda su gente para hacer de ella un ejemplo de lo que se le hace a una revolucionaria. No es muy claro si ella en realidad estaba planeando la revolución o si eso fue un chisme que se inventaron los españoles para poderla juzgar así rapidito, sin mucho, no sé, sin mucha percepción que estaban simplemente matándola. Entonces la historia de ella, pues sí, en realidad es muy dramática. Y el Tite Curet, cuando escribió esta historia, no tenía ni idea de los sucesos que habían pasado. Pero si uno mira la letra, muchas cosas resultan encajando muy bien, muy preciso a la historia de Anacaona. Y resulta que él pues nunca pensó nada de eso. Obviamente la canción se volvió un éxito. Y en un momento estaban visitando a alguien y alguna de las personas pues conocía el tema de la canción y le dijo, es una persona pues una medium o una persona psíquica, le dijo a Tite que él había escrito esa canción, que Anacaona sí era una persona que había existido, era una persona de la vida real y que él había escrito esa canción porque él, el Tite Curer, es descendiente de Ana Caona y de el cacique, su marido, antes de que se lo llevaran. Y que no solamente era descendiente, sino que para que él tenía en algún momento de su carrera que escribir una canción sobre el marido, sobre el cacique. Y de hecho lo hizo, escribió la canción unos años después
una canción también famosa. De pronto otro día hacemos otra historia porque ese señor, el cacique, la historia no terminó ahí cuando se lo llevaron. No. Después les cuento qué es lo que sucedió con él. Eso es un hueco, mejor dicho, que uno se va encontrando información y más información y más información. Súper interesante. Ese es el contexto de la historia del audio que van a recibir el sábado si están suscritos. Recuerden, si no están suscritos, ahí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace donde se pueden suscribir. Ahora, el ejercicio que yo quiero que hagan con este audio es muy sencillo. No sé si hicieron el ejercicio de la semana pasada, que era escuchar una oración, escoger de 1 a 5 oraciones y tratarla de repetir conmigo al mismo tiempo cuando escuchan la grabación, para que ustedes cojan el ritmito y saber qué alargan y qué acortan. Si no se vieron ese video, si no hicieron el ejercicio, aprovechen este fin de semana para desatrasarse, para hacer ese ejercicio y para llevar a cabo el siguiente ejercicio. Cuando ustedes reciban el audio y el texto en inglés y en español, quiero que vean las diferencias entre el inglés y en el español. Porque cuando yo traduzco, hay cosas que se pueden traducir palabra a palabra, pero a veces esas traducciones pierden el significado porque no quiere decir nada. Entonces, por ejemplo, si yo traduzco palabra a palabra una frasecita cortica en inglés como make a decision, si la traduzco bien en español quiere decir tomar una decisión. Pero si ponen atención, make no quiere decir tomar. Make quiere decir hacer. Entonces, en inglés, la misma idea que en español es tomar una decisión, no se dice tomar una decisión, sino se dice hacer una decisión. Entonces yo quiero que ustedes comparen muy bien esta semana el texto en español y el texto en inglés y encuentren cuáles son esas diferencias. No diferencias entre el significado de esta palabra es esta palabra, no, sino cómo se expresan, cómo piensan en inglés y cómo se piensa en español. Encuentren unas diferencias así. Encuentren una, encuentren dos, encuentren tres. Todo depende del nivel en el que estés. Cualquier persona en cualquier nivel puede hacer esto con ayuda del traductor. Porque ustedes van a ver que algunas cosas, si la traducen inverso, cogen el texto en español y lo traducen en inglés, van a ver que algunas cosas no tienen sentido. O si cogen el texto en inglés que yo les comparto y lo comparan con el texto que yo les comparto en español, van a ver que ambas versiones de español son distintas porque yo hice modificaciones para que se entienda la traducción. Entonces busquen esas diferencias y me cuentan cómo les va. Háganme comentarios, respóndanme por un mensaje privado en el WhatsApp si están en los grupos o respóndanme al correo si lo están recibiendo. Y por cierto, les quiero recordar que estos correos que enviamos semanalmente pueden estar llegando a su casillero de basura o de promociones según tengan clasificados, porque nosotros enviamos más o menos 3000 correos a la semana. Entonces a veces eso queda marcado como si fuera una promoción o algo así. Entonces búsquenlo en su correo, busquen por consultas@teachingyou.co, que es nuestra cuenta de correo, y ahí les deben salir todos los correos que les hemos enviado. Cojan cualquiera de eso y seleccionen moverlo al casillero principal, y de ahí en adelante van a recibir el correo en su casillero normal. Y no van a tener más problemas. Nos han preguntado anteriormente, entonces quería hablar de eso muy rápidamente. Y como siempre, agradecerles por estar aquí conmigo el día de hoy. Thank you so much for listening to my stories. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar mis historias y espero que disfruten la historia y el audio de este sábado. Okay, I will catch you next time. See you.